Muy buenas tardes, queridos compañeros, profesora. Quien se dirige a usted, Alicia Pandela, miembro del grupo Unidos por un Objetivo. El tema a tratar sería el léxico del castellano y el guaraní, presencia del léxico del castellano en el discurso de la lengua guaraní y presencia del léxico del guaraní en el discurso de la lengua castellana, presencia de préstamos en el castellano paraguayo, no solo el guaraní, y el guaraní paraguayo, no solo de préstamos del castellano. Ahí les voy a estar hablando del léxico. El léxico del castellano y el guaraní son dos elementos fundamentales en la riqueza lingüística del Paraguay. Como sabemos, el castellano y el guaraní son nuestros idiomas oficiales que nos enriquecen diariamente en nuestro habla. La presencia de estos préstamos normalmente cotidianos, como por ejemplo usamos el castellano yo para con el guaraní, es un préstamo léxico que suele tener el castellano con el guaraní en nuestro habla cotidiano. Compartimos la palabra en castellano con la palabra en guaraní. Eso es una de nuestras características como paraguayos. Pero queda decir que está la regla del léxico, que cada palabra proviene de su continente, de su país, es decir, el léxico del castellano y el guaraní. El léxico del castellano, también conocido como español, es muy amplio y diverso. Se basa en el latín y ha incorporado influencias de otras lenguas a lo largo de su historia. Es decir, que a lo largo del tiempo que va pasando se van adaptando y adecuando más palabras del castellano. Vamos transformando más el habla en el castellano. También el léxico del guaraní. Como sabemos, el léxico del guaraní es propio de nuestra lengua. La lengua guaraní es un lenguaje indígena de los guaraníes. Habla principalmente el paraguayo y también se suele hablar en partes como Argentina, Bolivia y Brasil. Nuestro juego se llama Conociendo el Castellano. Como sabemos, normalmente día a día usamos las palabras en castellano, pero mezclando, es decir, que no seguimos las reglas normales del léxico. En este juego, que sería para niños de quinto a sexto grado, cuando el niño ya desarrolla sus habilidades para reconocer los idiomas como el castellano, inglés y así variadamente. En este juego hacemos que el niño vaya poniendo acá las palabras en castellano. En esta mesa tenemos varias palabras, donde hay en varios idiomas, pero que normalmente solemos usar como en nuestro habla cotidiano. Como por ejemplo, la palabra hogar es una palabra en castellano. Luego normalmente solemos usar la palabra café y le decimos coffee. Es más el habla de los adolescentes hoy en día, pero realmente no es el castellano. Luego tenemos la palabra animal, que sí proviene del castellano. Luego tenemos la palabra vaca. Y así el niño va a ir viendo las palabras en castellano. Es decir, va a ir conociendo que estas palabras provienen del léxico del castellano, es decir, del conjunto de la palabra en castellano. Como por ejemplo la palabra fútbol, que es una de las palabras que cotidianamente se usa bastante, pero esta palabra no corresponde al castellano. Solo se usa porque se implementó en nuestra cultura distintas clases de idiomas y palabras en inglés como palabra en castellano. Después está la palabra niño, que proviene en castellano, y así sucesivamente el alumno va a ir viendo las palabras en castellano y conociendo así también. Y si ya por ahí él reconoce alguna palabra acá en castellano, la profe, en este caso yo, le vamos a estar indicando, mostrando y explicando del por qué no proviene del castellano. Buenas tardes, profesora, compañeros. Mi nombre es María Juana. Estaré hablando un poquitito acerca del léxico. El léxico sería un idioma adoptado por otro idioma. Por ejemplo, el shampoo en nuestro diccionario ya está escrito champú. El jeans ya está escrito en nuestro diccionario pantalón o vaqueros. El shopping en nuestro diccionario está escrito como compras. Y así sucesivamente. Maite, ahora tengo mi invita, un niñete, hoy vamos a estar hablando de la presencia del léxico del guaraní en el discurso de la lengua castellana. Se suelen encontrar léxicos del guaraní, especialmente en regiones donde hay una fuerte influencia de la cultura y comunidad guaraní. Suelen referirse a elementos culturales, regiones geográficas, comidas típicas, expresiones tradicionales, nombre de plantas y animales. Para poder impartir con los alumnos del sexto grado, preparamos este crucigrama, que contiene 4 palabras provenientes del léxico del guaraní, también usadas en el discurso de la lengua castellana. En el paraguayo, además de los préstamos léxicos del guaraní, se pueden encontrar préstamos de otras lenguas, de la historia y la diversidad del Paraguay. Por ejemplo, debido a la cercanía geográfica, el portugués ha dejado su huella en el vocabulario del castellano paraguayo. Palabras como el tereré es una bebida fría de yerba mate, y está el puchero, que es el guiso. Son ejemplos del préstamo del portugués. Léxico heredado. Antes de la conquista de la península, nuestro territorio carecía de unidad lingüística, pues eran numerosos los idiomas que se hablaban. Por otra parte, debemos incluir en el léxico heredado los helenismos y hermanismos. Los primos son origen griego, como bodega, cometa, atleta, estaca, cuerda, música, escuela, etc. Cada imagen del anglicismo en el espacio correspondiente. Para entender mejor, el anglicismo es una palabra o expresión lingüística que proviene del inglés y se utiliza en otro idioma. Por ejemplo, Wi-Fi, lunch, fútbol y email. Léxico adquirido. El préstamo es un proceso fundamental en la configuración del léxico español. Según el modo en que la lengua adopta, se suelen dar los siguientes casos. Extranjerismos son tomados directamente de otra lengua, sin alteración. Por ejemplo, graffiti, marketing, software. Híbridos. Voces derivadas en las que el lexema pertenece a la lengua de donde se toma el préstamo y el morfema a la lengua de destino. Ejemplo, windsurfista. Calco semántico. Es la adopción de un significado extranjero para una palabra ya existente. Por ejemplo, la palabra restaurante es calco semántico de restaurante. A mí me corresponde hablarles sobre las palabras hispanizadas o adaptaciones. Las palabras hispanizadas o adaptaciones son aquellas palabras que se han incorporado al español, pero se han modificado para adaptarse a las reglas y sonidos propios del idioma. Estas adaptaciones suelen ocurrir cuando se toman préstamos lingüísticos de otros idiomas y se ajustan para que suenen más natural al español. Es una palabra de expresión que proviene del idioma y se utiliza en otro idioma, como en español. Algunos ejemplos pueden ser el café, también tal vez
chef y champán. Gracias. Yo soy Arnaldo Andrés Duarte López. Hoy me corresponde las palabras del guaraní en el léxico español. El guaraní y el castellano han ido adoptando nuevas peculiaridades hasta dar origen al guaraní paraguayo y al castellano paraguayo. Entre las lenguas denominadas amerindias, el guaraní ha adoptado una gran variedad léxica al español. Por ejemplo, acá tenemos flor. Flor en guaraní se le dice el bopi. Una flor es una parte colorida y bonita de una planta. Las flores pueden ser de muchos colores y olores diferentes y a menudo son regalos especiales. También tenemos el amigo verdadero. El amigo verdadero en guaraní se le dice bopi mocoy. Un mejor amigo es un amigo muy especial. Es alguien con quien te llevas realmente bien, compartes secretos y te apoyas mucho. Es como tu compañero más cercano. También tenemos bopi. Bopi solo es amigo. Y bopi mocoy es mejor amigo. Un amigo es igual a quien le tienes cariño y disfrutas pasar tiempo con. Puede ser chicos o chicas que comparten buenos momentos y se cuidan mutuamente. Acá tenemos hombre. En guaraní a hombre se le dice caray. Hombre y señor son palabras que usamos para hablar de personas, ya sea un niño, un papá o cualquier otro hombre. Hombre es una palabra general para un chico o un adulto, mientras que señor es una palabra educada que usamos para mostrar respeto. De entre las tres lenguas tomamos el patrimonial y el autóctono para reflejar el léxico del Paraguay, como resultado de la convivencia de las dos lenguas, guaraní y castellano, que han ido adoptando nuevas peculiaridades hasta dar origen al guaraní y al castellano paraguayo. Así tenemos que entre las lenguas denominadas amerindias, el guaraní ha aportado una gran variedad léxica al español. En el español se han ido adoptando palabras del guaraní, muchas de ellas se relacionan con la fauna y la flora. Así tenemos como ejemplo yaguareté, ñandú, camino. Estas palabras han pasado al español general y son recogidas por el diccionario de la lengua española con la grafía adaptada a las reglas generales del español y por otros diccionarios de americanismos. En el libro Las dudas del hispanohablante, don Juan Aguilar refiere: hay palabras castellanas de origen guaraní, cuya etimología casi no se nota, porque se ha adoptado a la morfología española. Entre ellas citamos las siguientes: catinga, del guaraní cati, mal olor; tapera, del guaraní taperé, casa abandonada. Leemos la descripción y completamos con la ayuda de los alumnos. Ugotu ñandete tanguate teba, flor nacional del Paraguay. Cuando los alumnos lancen la respuesta correcta, completamos. Tendría que ser el murcuyá. Pacoy, departamento del Paraguay. 12º departamento del Paraguay. Ñembucú. Peteín yehuacalaya o yoguaba ñandú renimbote. Tipo de encaje parecido a la tela de araña. Ñandú. Y por último, Peteín mumba america guava o yoguaba avestruz. Animal oriundo de América, parecido al avestruz. Ñandú guazú. Y así culminamos nuestro fusilado. Las palabras de origen guaraní no solamente las utilizamos los paraguayos, sino que también forman parte del léxico de otros países. Existen varias palabras del castellano cuyo origen es el guaraní y su uso es lo que se conoce como préstamos del guaraní al castellano. El siguiente material lúdico es una actividad para que los alumnos logren conocer y reconocer algunos de los ejemplos. Consiste en primeramente identificar el nombre de la imagen y cómo se escribe tanto en guaraní como en castellano. Luego, elegir las tarjetas e ir pegando en las columnas correspondientes. Cómo se escribe en guaraní y en castellano. Posteriormente, buscar en el diccionario el significado de cada palabra e ir formando un glosario de términos. El término de caracú, por ejemplo, según en el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que es el tuéntano, o sea, la médula de los animales, en particular vacunos. Incluso el meyú, en guaraní y en castellano. Y según el diccionario del americanismo, nos dice que es una torta elaborada con mandioca, con harina de maíz, leche, huevo y queso. Y así sucesivamente, por ejemplo, tacuara, en guaraní, en castellano, y burucuyá, entre otros. Así también nos fijamos en el diccionario de la lengua española. Podemos encontrar unas cuantas palabras en cuya etimología se refiere que es de origen guaraní, tienen la marca diatópica de Paraguay, Argentina y otras de Uruguay. Palabras como ñandú ya no tienen marca diatópica específica. También el tereré, preparado en algunos lugares con hierbas medicinales. También otra palabra relacionada con nuestra cultura ya forma parte del repertorio léxico del español.